regreso. Hemos invitado a platicar. El tema está vigente, hemos hablado mucho de él, pero no nada como recurrir a los especialistas, y por ello invitamos a venir a Revista de la UNA a la maestra Marta Angélica Delgado Luna. Ella es psicóloga, es investigadora, y su tesis para sustentar una maestría, Marta Angélica, ¿es así? Fue sobre el fenómeno de la violencia escolar, sus orígenes en la crianza de los jóvenes. Pero pues tú nos puedes platicar más del tema. Bienvenida, por cierto, y gracias por aceptar la invitación. Qué amable, muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, sabemos que es un tema de actualidad, lamentablemente, por los hechos que han sucedido en toda la República, y que, bueno, no basta con tener una visión parcial o incluso superficial sobre algunas cuestiones. Todos hemos escuchado esta cuestión de el bullying siempre ha existido, se le llamaba de otra manera, pero ha existido. La situación es que ahora es un tema, una problemática mucho más compleja por todas las aristas que actualmente tenemos en nuestra sociedad. Yo ahí te quisiera preguntar, pues todos tenemos la impresión de que siempre ha habido en la escuela el que abusa y el que padece las consecuencias, pero ¿es el mismo fenómeno de hace años al que hoy le hemos puesto atención, o el fenómeno también ha cambiado? A mí me parece que se ha complejizado. Se ha complejizado porque las condiciones, y que sobre el tema que yo estuve haciendo mi investigación es la crianza, las condiciones de la crianza han cambiado. Por lo tanto, no podríamos hablar de las mismas situaciones. Las familias han cambiado. Las familias, las dinámicas familiares se han vuelto mucho más complejas. Las madres trabajan, los padres en ocasiones tienen jornadas todavía mucho más agotadoras. Y esto no quiere decir que antes fuera muy ligero el trabajo. Sin embargo, hay muchos más factores que estresan a la familia, factores incluso que podemos añadir la influencia de estas cuestiones de los juegos violentos. Más violencia en el entorno, en la televisión, en los videojuegos ahora. Así es, el ambiente en general. ¿De qué trata tu tesis? ¿Cómo la trabajaste? Entiendo que es una investigación de campo. ¿Cómo te planteaste? ¿Qué objetivos te planteaste y cómo fuiste llegando a tus conclusiones? Es algo muy interesante. La cuestión es cómo se relaciona el estilo en que los padres crían a los hijos con el rol que el hijo autoacepta o asume que ejercen la violencia. Todos sabemos que hay estudios en donde nos plantean que el bullying, como así se le llama y se le entiende, hay un intimidador, que es el que ejecuta la violencia, hay una víctima, pero también hay un espectador, aquel que está y no interviene, o pareciera que no interviene. Cómplices pasivos. Así es. Nosotros le llamamos, justo a partir de toda esta investigación, que de alguna manera el espectador, observador o testigo legitima la violencia. Y esto me parece que no es únicamente en el plano de los adolescentes, sino en general. Cuando nosotros vemos una cuestión de violencia y no hacemos algo, estamos legitimando que esto se esté dando. Y bueno, a partir de estos tres roles, estamos nosotros haciendo un estudio en donde ellos nos dicen y evalúan. Cada uno de estos tres diferentes protagonistas. Así empezamos. Es que esto es genial. Fue una sorpresa bastante interesante la que encontramos, porque originalmente nos planteamos los tres roles que por lo regular se estudian. Sin embargo, al hacer el análisis de datos de los estudiantes adolescentes de nuestra ciudad. Esto se trabajó en secundarias. Una muestra, sí, representativa. No es de toda la ciudad, se tomó una muestra representativa de 2 secundarias y, bueno, chicos específicos. Y nosotros pudimos determinar cómo no únicamente tenemos 3 roles en esta cuestión de la violencia entre pares, entre iguales. Descubrimos y analizamos un planteamiento aproximado de 16 roles que se juegan, todos en esta diversidad. O sea, ustedes mismos se iban sorprendiendo con esto que iban encontrando. Sí, porque el objetivo inicial era básicamente ver la relación, cómo me crían y cómo actúo en una cuestión de violencia. ¿Soy víctima, soy espectador o soy violento? Pero conforme hicimos el cruzamiento de información de los instrumentos, nos dimos cuenta que los chicos, además de que algunos decían, sí soy intimidador, otros decían, bueno, intimido pero poquitito, entonces no soy. Otros decían, soy espectador, no me meto, pero está bien que golpeen. Nos dio lo disfruta de alguna manera. Lo valida, así es, se lo merecen, etcétera. Entonces empezamos a hacer una categorización, de ahí que pudimos plantear alrededor de 17 roles. Pero lo más interesante, Orlando, fíjate, es que a la hora de que estuvimos sacando las variables muy concretas para poder determinar qué decían ellos de su crianza, encontramos 2 categorías. Aquellos chicos que decían que su crianza era deficiente, y aquellos chicos que nos decían que su crianza era excelente, sobrevalorada.
Y esto nos dio un impacto En ambos importante. casos estás hablando de maltratadores. No, lo interesante es que los chicos que planteaban que su crianza era deficiente eran los que se asumían como intimidadores, en todas sus variantes. Intimidador declarado, un espectador que valida la intimidación, un intimidador que de repente también es victimizado, pero lo que era una constante era que era intimidador, lo constante. Ellos valoran su crianza como deficiente. Y por otro lado tenemos a los chicos que valoran su crianza como sobrevalorada o sobre bien hecha. Y curiosamente se alinearon todas las víctimas y todos los observadores, en todas sus gamas. Entonces esto nos da un pautaje para preguntarnos cosas al respecto. ¿Hablaste con los padres también? Es un estudio exclusivamente con los jóvenes. Solamente está ahí, sí, el estudio nos da la posibilidad para el desarrollo de otras estrategias, justamente para poder trabajar ahora con los padres. Me gustaría plantearte algunos de los indicadores que los chicos dicen que sus padres no atienden adecuadamente. Y me voy a permitir leerlos porque quisiera planteártelos a la letra. Es un planteamiento, un cuestionamiento muy interesante que me parece que incluso al público le puede ser de bastante interés. Por ejemplo, en el caso de quienes califican su crianza como deficiente, que ya dijimos que son los intimidadores, ellos decían que no perciben que haya interés de sus padres en ellos, pero específicamente en estas conductas o en estas actividades. Ellos decían, los chicos, que sus padres no dedican el tiempo suficiente para ellos, que no muestran interés en lo que hacen y en sus experiencias, que no están al pendiente de las cosas que hacen, que no los tranquilizan cuando tienen miedo. Esto es un dato bien interesante, porque podemos decir, no pasa nada, pero eso no es tranquilizar, implica muchas más acciones de parte de una función parental. Saber por qué tiene miedo, ¿no? Por ejemplo, que lo pueda explicar, que lo pueda poner en palabras e incluso de repente darle un soporte corporal. Esta fuerza que da el abrazo de los padres, este ánimo que da el sentirse contenido, respaldado. No es únicamente échale ganas, no pasa nada o no hay de qué temer. Otro de los puntos, decían los chicos, que sus padres no les permitían expresar sus sentimientos cuando estaban enojados. Fíjate qué interesante. O sea, si no puedes expresar que estás enojado, lo contienes. Y una hipótesis es que este enojo contenido, por supuesto que en algún momento tiene que salir. Explota. Por supuesto. Esos padres no evitan o lo comparan constantemente con sus hermanos u otros compañeros. Eso es algo que ellos dirigen de manera concreta, como una falla de la crianza. Y vuelvo a reiterar, esto es lo que los chicos dicen, los chicos intimidadores. Cuando hablamos del apoyo, los jovencitos, los adolescentes nos dicen que sus padres no toman en cuenta sus opiniones, que no aceptan sus decisiones y deseos como persona, que no los apoyan en sus decisiones que toman, que no establecen reglas claras para la convivencia. Fíjate qué importante. Límites, pero muy concretos. ¿Sí? Porque luego pareciera de esto no se puede hacer, pero de repente los padres sí lo hacen. O tú no lo puedes hacer, pero ahora estoy de buenas y tu hermano sí lo puede hacer. O sea, no hay reglas claras en donde todos se apeguen a ellas. Esto genera enojo en cualquier persona, no únicamente en los adolescentes. Hay una injusticia, ¿no? Así es, no hay equidad. ¿Sí? Factor orientación que se midió y los chicos nos declaran que sus padres no aceptan que ellos tienen sus limitaciones. Es como si hubiera una sobreexigencia. No le enseñan a negociar sobre reglas y acuerdos. Imagínate, esta parte me parece que es fundamental. ¿Cómo poder negociar con alguien que te hace algo o hacia quien tienes enojo cuando no sabes cómo hacerlo? Más esa contención que traes tremenda o ese guardado de enojo, es una combinación difícil para un adolescente y hasta para un adulto. Claro. Los chicos acusan que no hay información sobre delincuencia de parte de sus padres, que no le enseñan a aceptar que tienen límites, que no les dan información sobre enfermedades, incluso de transmisión sexual o cómo resolver problemas en casa. O sea, ahí nosotros podemos, en actividades súper concretitas, que cualquier padre de familia puede ubicar. Esto podría derivar en guías muy precisas, ¿no? Exacto. Me parece que ese es uno de los aportes que puede dar este estudio, porque no se trata únicamente de decir, apoya a tu hijo. Bueno, un padre de familia puede decir, lo quiero hacer, claro que lo quiero apoyar, pero dime cómo, porque yo creo que lo hago. Ahora, si no ocurriera nada, estos niños que son maltratadores, que vienen de familias donde no lo soportaban, ¿qué les espera cuando sean padres de familia?
En las investigaciones que estudiamos hay algunos planteamientos en donde acusan directamente que un hijo de un padre que es, o una madre que es intolerante, que incluso es agresivo o que ha tenido problemas con la ley, tiene muy altas las probabilidades de poder convertirse también en una persona agresiva y conflictiva de adulto. Entonces estamos hablando de una proporción importante que lo puede conducir a replicar los patrones cuando es adulto. Déjame preguntarte algo. ¿Qué provocó esta investigación tuya? O sea, yo creo que hacen falta muchos estudios sobre este tema. Tú misma dices, nos acotamos a una parte del fenómeno, hay otras partes. Esto provocó interés en donde tú presentaste la tesis entre tus compañeros, en el propio ámbito de las escuelas con las que trabajaste. Me imagino que sabían qué estabas haciendo, ¿no? Sí, de entrada el interés surge justo por estas situaciones a nivel social que a todos nos preocupan. Se tenga o no se tenga hijos, esté uno involucrado con el ámbito educativo o no, me parece que la cuestión de la violencia entre adolescentes, entre niños, es algo que como sociedad a todos nos ocupa y nos debe de preocupar, pero con ocupación para dirigir el esfuerzo. De entrada, me llamó mucho la atención que un día estaba en las redes sociales y vi una nota sobre bullying y se me ocurrió de repente indagar. E incluso a nivel... ¿Tú estabas preparando tu tesis? No, aún no. Aún todavía no. Sí, aún no. ¿Es una maestría en psicología? En psicología clínica, así es. Y de repente cuando veo que se da esto, que incluso los chicos suben sus videos de los pleitos de peleas, que tienen. chicas también. Sí quisiera clarificar que la violencia en donde hay un pleito casual o únicamente por una vez, entre dos, no es bullying. El bullying implica varias premisas, que es repetitivo, que se usa la fuerza o hay una situación desigual y que además es validado por los compañeros, entre otras cosas. Bueno, al ver estos videos y de repente estas manifestaciones, surge el interés. Me encuentro laborando en una asociación civil, dirijo una asociación civil que se encarga de programas preventivos justamente sobre la violencia. ¿Cómo se llama tu asociación? Es la Asociación para el Desarrollo de Personas, Comunidades y Regiones. Aquí en León. Aquí en León. Y bueno, a partir de estos intentos de acercarnos a la prevención, se acusa más el interés de mi parte de indagar de una manera formal, a través de un ámbito disciplinario, no únicamente sobre una intención o sobre un deseo de ayudar. Y surgen estas pautas, el perfil del intimidador, el perfil del que es violentado. Ahora, ya trabajando con estos adolescentes, ¿ellos se percatan de su situación? ¿El que es violento o que es acosador sabe que lo es o es una conducta en automático? ¿Y quien es víctima se asume como víctima? ¿Tienen conciencia de su rol? Fíjate que sí. Sí, me parece que la conciencia se da en el momento en que ellos mismos en el instrumento dicen sí he sido víctima de intimidación, porque además se les explica qué es la intimidación, qué es el maltrato entre iguales. Los intimidadores dicen sí, he intimidado y lo hago tantas veces, cada tanto tiempo, tantas veces a la semana. Lo hago con chicos de mi grado, con chicos de grados inferiores. El instrumento y la base de datos que tenemos es riquísima. Nosotros acotamos a una parte, pero vamos a estar trabajando aún más toda esa base de datos, porque incluso hay un elemento que vamos a empezar a trabajar y que tiene que ver con quién de su familia es violento también. Ahora, una investigación de este tipo te puede conducir y dar muchos elementos, bueno, y por supuesto, más trabajos al respecto, para enfocar políticas preventivas. Pero ¿qué hacer con quien ya está en esta situación? ¿Puede ser tratado el acosador? ¿Lo está haciendo el sistema educativo? ¿Lo está detectando? ¿Tú te das cuenta de eso? ¿O estamos enfrentando el problema como que sin muchas herramientas? A mí me parece que hay voluntad. Hay voluntad de todos los sectores. Me parece que, bueno, ahorita se están gestionando los caminos, las maneras para que incluso desde una parte legislada se puedan tomar cartas al asunto. La nueva ley, ¿qué opinas de esta ley para erradicar la violencia en el entorno escolar? Me parece que retoma varios aspectos importantes. ¿La estudiaste también para eso? La he revisado. Cuando yo terminé el documento todavía no se había lanzado la ley. ¿Sí? Ya la ley es posterior a la investigación y al documento. La he leído, me parece que abarca algunos de los pilares que tendrían que tomarse, pero hay más que hacer. Y lo que me parece más relevante es si hay una intención de que se haga algo, de que se detenga, de que se prevenga.
pero faltan los cómo. Nuevamente volvemos a la situación. No es únicamente a través de delegar la responsabilidad absoluta a los docentes, me parece que no podría ser así, no podría ser una responsabilidad de los directores. Sí, la familia tiene que ver, está fuera de su alcance muchos de los temas. Así es. Me parece que tampoco podemos acusar exclusivamente a la familia o a los medios de comunicación o a los videojuegos. O sea, no se trata de echarnos la culpa, sino de participar todos. Exacto. A mí me parece que los medios, que sería incluso muy, muy interesante ver en qué medida se puede legislar la producción de este tipo de juegos de video, porque es una arista que también con los niños tienen contacto. La investigación lo arroja, impacta Hay una base teórica en donde sí plantea la influencia. No nos dirigimos nosotros hacia allá. Sabemos que esta problemática es muy amplia y nosotros decidimos abocarnos a una de las aristas que nos parece muy importante, que es la crianza, para justamente generar estrategias posibles o guías de poder adiestrar, habilitar tanto a padres como a los chicos. Tú planteabas un cuestionamiento hace un momento. O sea, ¿es posible hacer algo por estos chicos? Sí, sí es posible. Se ha hecho, se detecta, se les canaliza psicología e incluso en algunos ámbitos escolares tienen su orientadora y se les apoya. Pero es una problemática abarcativa. Tienen que involucrarse la familia, la estructura escolar. Por ejemplo, en la asociación generamos redes escolares. Incluso entre los compañeros tenemos que trabajar con toda la escuela para que se deje de legitimar la violencia. ¿Y quién la va a legitimar? ¿La asociación está enfocada a este tema o trata otros temas? Tenemos 2 temas con los que trabajamos exclusivamente. Uno es justamente la violencia entre pares, el bullying, prevención, exclusivamente prevención. Y la otra es la prevención del acoso y abuso sexual para adolescentes. También en escuelas, que también es otro tema del que podríamos hablar otro rato. Una pregunta, ¿te han buscado algún diputado, algún político, algún funcionario de la Secretaría de Educación para abundar en estos temas? Al momento no, en este momento no. De hecho, bueno, la investigación se está apenas empezando a dar a conocer y la verdad es que sería excelente. Sería divulgarla, excelente. ¿no? Muchísimo. Sí, estamos de acuerdo por lo que pudiera servir. Finalmente, a mí me parece que una investigación académica, si tiene uno de sus valores, que es el aportar conocimiento, otro de los valores fundamentales es que pueda servir para la sociedad. ¿Se va a editar? Estamos en eso, en ver la posibilidad de poder ubicar la manera de publicarla. En principio, sí se van a hacer artículos para indexarse en revistas, pero desafortunadamente nuestros padres de familia no acceden normalmente a las revistas académicas. Estamos viendo la posibilidad de que podamos publicar el libro, pero no únicamente como investigación, sino también con unas sugerencias prácticas. Debería interesar mucho, a la propia Secretaría de Educación, ¿no? Sería excelente que pudiéramos dialogar con la Secretaría para poder ver en qué podemos colaborar y aportar, insisto, en esto que a todos nos ocupa. Marta Angélica, yo te agradezco mucho que hayas venido aquí. Yo creo que ya que te descubrimos, vamos a estar recurriendo a tu conocimiento de este tema, porque sí necesitamos que en muchos casos no irnos con la primera impresión y con el lugar común y con la superficialidad, sino tener un poco esta amplitud de horizontes que tienen ustedes que se dedican al tema desde una perspectiva profesional, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí, qué amable, y solamente si me permites me gustaría plantear el hecho de que haya leído cuál es el planteamiento de los chicos intimidadores. No quiere decir que son los únicos que necesita que la familia piense o nuevamente reflexione sobre las maneras de atender. Está el perfil de las víctimas que también hablaron de la familia y no se trata de estigmatizar y decir que el malo de la película es el chico que violenta o el intimidador. Es una estructura. Hoy pudimos hablar del perfil del intimidador, pero no es el único, ni el protagonista, ni el problema de esta situación. Es un asunto de dos, ¿no? Es un asunto de todos. De todos, sí, tienes razón. Bueno, seguiremos hablando del tema. Te prometemos que te vamos a buscar muy pronto. Aquí estaremos las veces que sea necesario. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias. Es la maestra Marta Angélica Delgado, psicóloga e investigadora, con esta tesis, con un nombre largo, sobre percepción de las prácticas de crianza parental desde el rol en el maltrato escolar entre iguales, un estudio sobre el bullying aquí en el entorno de León. Yo regreso después de esta pausa.